Esta semana tenemos dos Parshas Vayakel y Pekudei, que son las dos parashot del final de Sefer Shmois, del libro de Shmois. El Ramban Nachmani dice que el libro de Shmois es el Sefer HaGeula, es el libro de la redención, porque en la práctica el libro empieza con el pueblo judío en Egipto, y bueno, todas las historias de Pesach, de la salida de Egipto, de las plagas, la salida de Egipto, etc. Algunas historias en el desierto, la entrega de la Toira, la construcción del Mishkan, del tabernáculo, y ahí termina Sefer Shmois, el libro de Shmois, y empieza el tercer libro de la Toira, Vayikra, con todas las ofrendas y korbanos, etc. Pero bueno, hoy nos vamos a detener, digamos, en una enseñanza del Rebbe está escrito en Parshas Pekudei, o sea, está en el Likutei Sijes, en el compendio de charlas del Rebbe, en la tercera parte, en el tercer volumen, como Parshas Pekudei, que Pekudei es la última parsha del libro de Shmois. Pero en la práctica no vamos a estudiar solamente Parshas Pekudei, vamos a hablar de 4 parashot, y al final de 5 parashot diferentes. ¿Cómo es la historia? En la práctica tenemos en la Toira, en el libro que estamos estudiando, el Sefer Shmois, tenemos Parshas Truma, Tetzave, ahora explico. Truma, Tetzave, en el medio está Kisisa, Vayakel y Pekudei, 5 parashot. De esas 5 parashot, Truma y Tetzave hablan Truma del mandato divino, como vamos a ver más adelante, de la construcción del Mishkan. Tetzave, el mandato divino de la construcción, de la confección de las ropas del sumo sacerdote y los otros sacerdotes. Después Kisisa en el medio, es toda la historia del becerro de oro. Y al final, Vayakel y Pekudei, Vayakel es una repetición de Parshas Truma, o sea, la construcción del Mishkan, y Pekudei es una repetición, también un poquitito de Parshas Truma y Tetzave, donde se habla de las ropas del Kohen Gadol, y tiene un final muy particular, que ahora vamos a estudiar. Entonces, esta charla del Rebbe nos va a enseñar, lo vamos a ver de adentro, hoy sí voy a leer el texto, porque no es muy largo, y creo que es muy interesante ver cómo el Rebbe desarrolla un concepto a partir de analizar esta última parte del libro de Shmois, de vuelta, las parashot Truma, Tetzave, Kisisa en el medio con toda la historia del becerro de oro, Vayakel, Pekudei y las últimas 2. Esta charla la dijo el Rebbe, Tov Shin Chof Aleph, 1961. Y el Rebbe explica así: como todos los asuntos en la Toira, la división de las parashot de la Torah, la palabra parashá en hebreo quiere decir sección, una parte, un capítulo. Las parashot de la Torá no es una casualidad. No es que tenemos 53 parashot porque, bueno, como dice el Rebbe acá, no nos daba el tiempo para leer todo junto. Si en un solo Shabbat tenés que leer toda la Torá, vas a estar ahí no sé cuántas horas. Entonces dividámoslo en diferentes Shabbatot. No, esa no es la idea de una parashá. En las palabras del Rebbe, la división de cada parashá es precisa y con una intención determinada. Es decir, que cada parashá tiene una nekuda, un punto. ¿Qué te enseña esta parsha? No que porque hay mucha cantidad de parashot, entonces tenemos que dividir la Torá en diferentes parashot, digamos, el texto es muy largo, dividimos la Torá en parashot y bueno, la leemos a lo largo del año. No, sino que ni tampoco es que el nombre de una parashá no es solamente la primera palabra de la parashá o las primeras palabras de la parashá, sino que es al revés. La parashá tiene una nekuda, una enseñanza, un punto. A partir de ese punto es el nombre de la parashá. Ese punto es lo central. ¿Qué te enseña esta parsha? ¿Qué te enseña esta otra parashá? Y así sucesivamente. Esto quiere decir, esto es apoyado, digamos, por aquello que dice en el Zohar. El Zohar, un libro de Kabbalah, de mística, dice que hay 53. En hebreo la palabra 53, el número 53, perdón, se escribe con 2 letras, Nun y Gimel. Nun vale 50 y la Gimel vale 3, que es la palabra Gan. Gan es un jardín. Gan de Oraisa es el jardín de la Torá. El jardín de la Torá tiene 53 parashot. Se entiende entonces que cada una de estas 53 parashot se lee en una semana específica porque tiene una nekuda, un punto específico para esa semana. Esto es lo que vos tenés que aprender esta semana. Esto con lo que tenés que irte, digamos, de esta semana. De hecho, la costumbre nuestra en realidad es estudiar una parashá durante cada día de la semana. El domingo estudias el primer pedacito de la parashá, el lunes el segundo pedacito y así sucesivamente. En una semana estudiaste toda una parashá. Pero el Rebbe lo que está diciendo es, cada parsha tiene una nekuda, un punto, una enseñanza. Obviamente tiene muchas enseñanzas, pero ¿cuál es el centro, el núcleo de esta parsha? Bueno, cada parsha tiene su núcleo. Y cuando
se da que hay parashot que se leen juntas, como esta semana, Vayakel y Pekudei juntas, esto no quiere decir que son una sola cosa. Son diferentes cosas y tiene cada una su punto y su nekuda, su asunto. Solo que a veces las lees un punto por semana, un núcleo por semana, un núcleo de enseñanza por semana, y a veces lees 2 núcleos por semana, lo que tendrías que hacer en 2 semanas, sea cual fuere la razón, no la sé, no es que el Rebbe no lo dice tampoco, y yo no lo sé, pero por alguna razón, esta semana tiene 2 asuntos, que es justamente lo que nos toca esta semana, Vayakel y Pekudei juntos. De aquí se entiende que las parches Vayakel y Pekudei, incluso en los años en los cuales se leen juntas, como este año en particular, tienen 2 puntos y 2 núcleos diferentes. A pesar de que ambas parashot hablan del Mishkan. Mishkan en hebreo quiere decir tabernáculo. Esa es la traducción, que no sé qué quiere decir la palabra tabernáculo. Es el templo móvil que el pueblo judío construyó en el desierto y acompañó al pueblo judío por muchísimos años. El Mishkan estuvo 369 años construido en una ciudad que se llamaba Shiloh, después se mudó a otras ciudades, Novi, Gibón, sea como fuera. Era el templo móvil del pueblo judío. Y ambas parashot, Vayakel y Pekudei, hablan en este sentido de lo mismo, del templo. Truma y Tetzave, como yo dije en la introducción, hablan del mandato de Dios, la orden, digamos, de construir un Mishkan y todo lo que estaba dentro del Mishkan, el arca con las lujot, con las tablas, y una menoira, un candelabro, y una mesa con unos panes, etcétera, montones de cosas, cortinas, columnas, etcétera. Eso es Truma y Tetzave. Vayakel y Pekudei hablan de la construcción propiamente dicha. Truma y Tetzave es la orden divina. Vayakel y Pekudei la construcción en la práctica, aquí abajo. Y, de vuelta, Vayakel tiene su nekuda, su punto, y Pekudei tiene su punto, su nekuda, su idea. Así como Truma y Tetzave, también, por cuanto siempre se leen separadas, cada uno tiene su asunto, su punto. Son diferentes asuntos y perspectivas de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia en contenido entre Vayakel y Pekudei? Parshas Vayakel cuenta como Moshe Rabbeinu reunió a los Yehudim y les dio el mandato de Dios de construir un Mishkan y todo lo que había dentro del Mishkan, todos los utensilios, herramientas, muebles, etcétera, que había en el Mishkan, en este famoso tabernáculo. Y continúa Parshas Vayakel contando cómo en la práctica los Yehudim lo hicieron, fueron y lo armaron, hicieron todo lo que Dios había mandado hacer. Eso es Parshas Vayakel. Parshas Pekudei nos cuenta que Moshe hizo una cuenta, un reconto, digamos, un balance de todas las donaciones de oro, plata, cobre, materiales que se habían donado para construir el Mishkan. Y cuenta, Moshe Rabbeinu nos relata para qué usó cada una de esas donaciones. Y cuenta además, Parshas Pekudei, cómo Moshe ungió con un aceite especial de unción cada una de las partes del Mishkan. Se llamaba Shemen HaMishcha, el aceite de unción. Y se hicieron ciertas ofrendas en el Mishkan. Y esto generó en la práctica una revelación divina. La Parshas Pekudei termina diciendo, la gloria de Dios llenaba el Mishkan. Parshas Pekudei termina así, al punto tal que Moshe Rabbeinu no podía entrar porque había una nube divina, una revelación divina específica muy profunda en el Mishkan por las ofrendas que se habían hecho en Parshas Pekudei. Entonces Moshe no podía entrar. Esto quiere decir, cuando lo vemos desde otra perspectiva, Parshas Vayakel es el trabajo del hombre, de la criatura, el ser humano, para servir a Dios, como los Yehudim construyeron con su dinero, con sus propios cuerpos, con sus almas, es decir, con su dinero ellos donaron oro, plata, cobre, montones de materiales, y ellos construyeron el Mishkan con sus propias propiedades, digamos, dinero. Con sus cuerpos, porque se esforzaron en la práctica en la construcción del Mishkan. Había que trabajar, había que tallar la madera, cortar la madera, poner el oro, fundirlo, etcétera, etcétera. Y con sus propios almas, también, digamos, donaron, entre comillas, de su propio alma para la construcción del Mishkan. Como dice la Toira. La Toira dice que a una persona le surge en el corazón, es dadivoso de espíritu, tiene sabiduría en su corazón. Cada uno donó su capacidad. El que sabía trabajar con madera, trabajaba con madera. El que sabía tejer, tejía. El que sabía coser, cosía. Y así sucesivamente. Entonces cada uno donó, digamos de vuelta, de su dinero,
de su cuerpo y de su conocimiento, de sus propias almas. Pero, a pesar de que es impresionante y muy importante, etc., esto no es más que el trabajo de las criaturas aquí abajo. Avodas Ibrahim, el trabajo de cada uno de nosotros para la construcción, en su momento en el Mishkan, en el desierto, para la construcción del Mishkan. Eso es Parshas Vayakel. Cada uno trabajando. ¿Cuál es la novedad de Parshas Pekudei? ¿Qué agrega Parshas Pekudei a todo lo que ya se hizo en Parshas Vayakel, que es la construcción, etcétera? La novedad de Parshas Pekudei es el final de la Parsha. Que después de toda esa construcción, la gloria de Dios llenaba el Mishkan. Es decir, está por un lado lo que como yo me acerco a Dios, de abajo para arriba. Y está por el otro lado como Dios se acerca al hombre, de arriba para abajo. Lo que yo puedo hacer para obtener un resultado, digamos, de Dios, eso es mi trabajo. Eso es Parshas Vayakel. Parshas Pekudei es, mirá, después de todo el trabajo que hiciste, después de tus rezos, después de tus mitzvot, etc., esto tiene un resultado de que la gloria de Dios se revela aquí abajo. Paréntesis, no está en la sija, no está en la charla de Rebbe, pero para entender lo que estamos hablando, ¿qué significa una revelación de la gloria de Dios para nosotros? Nosotros no tenemos el Mishkan y no tenemos a Moshe Rabbeinu acá entre nosotros, y montones de cosas que no tenemos. ¿Qué significa la revelación de la gloria de Dios en términos simples? Cuando estás haciendo una mitzvah y sentís algo adentro. Decís, oh, estuvo bueno lo que hizo, me sentí bien con lo que hice. Esta es la revelación de la gloria de Dios en tu vida, en tu propio cuerpo. Entonces, Parshas Vayakel en resumen es como yo me acerco a Dios, como el pueblo judío trabajó con sus propios cuerpos, etc., para construir el Mishkan. Parshas Pekudei, ¿cuál es la novedad? Dios se reveló en ese trabajo que hizo el pueblo judío en el desierto. El Rebbe tiene una nota larga en todo sobre este punto en particular, porque cuando uno lee Parshas Pekudei, uno se da cuenta que también hicieron trabajo. En Parshas Pekudei está la construcción, o la confección, mejor dicho, de las ropas de los koyanim, de los sacerdotes, las ropas del kohen gadol. También había trabajo de abajo, digamos, del hombre para generar algo de arriba. Entonces, al final, ¿qué diferencia hay entre Parshas Vayakel, el trabajo del hombre, y Parshas Pekudei, también el trabajo del hombre? El Rebbe tiene una nota larga, que nosotros no vamos a leer la nota. Pero la idea de la nota es la siguiente. Hay ciertos asuntos que son una preparación para una mitzvah. Por ejemplo, Sukkot es un ejemplo sencillo. En Sukkot hay que construir una sukkah. Una sukkah es una cabaña en el patio, en donde sea, al aire libre. La construcción de la sukkah no es una mitzvah. La mitzvah es comer en la sukkah, hay quienes duermen en la sukkah, estudiar y charlar, etc., pasar tiempo en la sukkah. Así como uno vive en su casa, uno vive en la sukkah también durante los 7 días de Sukkot. Pero la construcción de la sukkah no es una mitzvah, es una preparación para una mitzvah. Entonces, con esto el Rebbe explica que Parshas Vayakel, Dios mandó construir un Mishkan. La construcción de las partes del Mishkan, por ejemplo, el arca, la menorá, el candelabro, etc., eso es una mitzvah. En eso consiste la mitzvah. Eso es Parshas Vayakel, es el trabajo del ser humano de acercarse a Dios a través de una mitzvah. En Parshas Pekudei, a pesar de que también se habla de construcción, pero se habla de confección de las ropas de los koyanim, de los sacerdotes. Esa confección no es una mitzvah. La ropa del kohen solamente pasa a ser parte de una mitzvah cuando el kohen está vestido con su ropa haciendo un trabajo en el templo. Si no, la construcción de la ropa y la ropa en sí no es un objeto de mitzvah. Entonces, con esto vemos que en realidad la novedad de Parshas Pekudei no es que hay un trabajo de abajo hacia arriba con la confección de las ropas de los koyanim. No, eso es Parshas Vayakel. Parshas Pekudei es, de vuelta, la novedad de que a través de todo el trabajo que se hizo en Parshas Vayakel y que continúa hasta cierto punto en Parshas Pekudei, con la confección de las ropas que no son parte de una mitzvah, es diferente, a través de esto se revela la gloria de Dios. Y a pesar de que también el trabajo del cual se habla en Parshas Vayakel generó una revelación de la presencia de Dios, sin duda, porque toda avoida, todo trabajo que uno haga, genera una proyección de Dios en el mundo. Es decir, cualquier pequeña, entre comillas, pequeña, porque no hay pequeña y grande, mitzvah, cualquier cuestión que uno haga para conectarse con Dios, en aras de judaísmo, etc., todo eso tiene un resultado, sin duda. Sin embargo, el resultado, la proyección divina de Parshas Vayakel, con todo el trabajo del Mishkan, etc., es totalmente incomparable, inferior a toda la revelación divina de que la gloria de Dios llenaba el Mishkan.
al resultado de que vieron con los ojos de carne y hueso los Yehudim, que había una nube que se revelaba en el Mishkan, bajó un fuego para consumir las ofrendas en el altar. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, esta proyección de Parshas Pekudei solamente ocurre después de ungir las partes del Mishkan con ese aceite especial, Shemen HaMishcha, así se llamaba, aceite de unción, y las ofrendas que se hacen específicamente en Parshas Pekudei. Entonces, a pesar de que de vuelta, en Parshas Vayakel hay algo de revelación divina, pero es incomparablemente inferior a la revelación divina de Parshas Pekudei. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque incluso en los casos en los cuales el hecho mismo de preparar una mitzvah es significativo, esto es una discusión larga en el Talmud que no viene ahora al caso, se llama azmana. Cuando uno prepara algo, si se considera que esa preparación ya es la mitzvah o no, de vuelta es una discusión talmúdica, incluso si vamos a decir que la preparación es parte de la mitzvah, como si dijésemos construir una sukkah en Sukkot, es parte de la mitzvah de la sukkah, es una discusión si sí o si no, incluso si vamos a decir que sí, pero sin embargo es sabido que la proyección divina a través de preparar algo material para cumplir una mitzvah es incomparablemente inferior a la proyección divina a través de cumplir la mitzvah. No es lo mismo construir una sukkah que sentarse en la sukkah. Construir una sukkah es una preparación para sentarse en la sukkah. Cuando estás sentado en la sukkah, estás cumpliendo una mitzvah. Estás siendo rodeado por la presencia de Dios, etc. Tzitzis, por ejemplo, una ropa de 4 puntas tiene que tener los flecos, los tzitzis, es otro ejemplo más. Hacer los tzitzis no es una mitzvah. Vestir una ropa de 4 puntas y que tenga tzitzis, eso es cumplir una mitzvah. Entonces, cuando estás haciendo los tzitzis, ¿estás haciendo algo divino? Y claro que sí. ¿Quién le pone flecos a la ropa? Nadie. Me yuguen, ningún loco le pone flecos a las ropas. La Toira dice que cuando tenés una ropa de 4 puntas le pongas flecos. Ok. Entonces estás haciendo los flecos. Tienen nuditos especiales, tiritas, etc. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque es una actividad divina. Entonces algún resultado divino tiene. Pero no es el mismo resultado divino que tiene cuando te pones el tzitzis, decís la brajá, te pones el talit con los tzitzis y dijiste la brajá. Te sentís rodeado por la presencia de Dios. Esta es la diferencia entre Parshas Vayakel y Parshas Pekudei. Más aún, al respecto de construir y preparar el Mishkan y todas las partes que estaban en el Mishkan en Parshas Vayakel, preparar todo el tabernáculo en Parshas Vayakel, que no fueron santificados hasta que fue ungido con el aceite de unción, o a través de ser utilizado con avoida, con el trabajo de los koyanim, los sacerdotes, en el Mishkan, en el tabernáculo, con seguridad la revelación divina de haber preparado y construido todo era totalmente incomparable, inferior a toda la revelación divina que aparece al final de Parshas Pekudei, que es cuando ya había sido ungido y ya había sido hecho el trabajo, etc. Se reveló literalmente a los ojos de carne y hueso la presencia de Dios en el Mishkan. Y estos son los 2 puntos de las 4 parashot que tenemos. No los 2 puntos, sino los nekud, los puntos en general, como dijimos anteriormente en la introducción, de las 4 parashot, que hablan de la construcción del Mishkan y todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Parshas Truma y Parshas Tetzave son el mandato de Dios de construir un Mishkan. Y esto en Kabbalah, en la mística judía, se llama Isarusa de Le'eila, un despertar de arriba. Dios se apareció y dio una orden y dijo: señores, construyan un Mishkan. Así, así, así. Primero dio toda una ley general, después en particular, cada una de las partes, cómo tiene que ser, etc. Esto se llama un despertar de arriba. Hay momentos en la vida, esto no está escrito así, pero esto es lo que está hablando Rebe. Hay momentos en la vida en los cuales Dios te llama. No hiciste nada para que Dios te llame. No estabas haciendo una mitzvah. No estabas preparándote para una mitzvah. Estabas en tu casa leyendo el diario. Y de repente dijiste: ¡ay! No me puse tefilin hoy. ¿Cómo no me voy a poner tefilin? Me voy a poner tefilin. O cualquier otro ejemplo, es un ejemplo nada más. Hoy no di tzedaka. Voy a agarrar una moneda y voy a poner una pushka. ¿De dónde salió eso de repente? Estaba leyendo el diario, estaba mirando televisión. ¿Quién está hablando de tefilin y quién está hablando de tzedaka? Pero hay algo que te llamó. Hay momentos en la vida en los cuales Dios te llama. A veces ocurre que uno está tan dormido que ni siquiera se da cuenta de los llamados. Pero no, en el mejor de los casos, Isarusa de la Eilon, despertar de arriba, Dios te dio un par de cachetazos y te llamó. Y ese despertar de arriba es previo
Y no solamente es previo, sino que te da la fuerza para que vos te despiertas aquí abajo. Cuando Dios te llamó y dijiste, ay, no me puse tefilín, no di tzedaka. Este llamado divino, eso te da la energía y la capacidad de que vos puedas poner tzedaka, de que vos puedas ponerte los tefilín y así sucesivamente. Y acá mismo hay dos puntos. Está el mandato de construir el Mishkan y todas las partes en Parshas Truma, y está el mandato de confeccionar las ropas de los Koyanim en Parshas Tetzave. Son dos puntos diferentes. Como ya explicamos anteriormente, las ropas no eran una mitzvah, el Mishkan era una mitzvah, son diferentes. Hay momentos en los cuales uno está ocupado en una mitzvah y siente la presencia de Dios, y a veces que uno está ocupado en preparar una mitzvah, que no es parte de la mitzvah, o hacer alguna otra actividad y siente la presencia de Dios. Son dos asuntos diferentes. Entonces tenemos por un lado el llamado divino, el despertar de arriba, esos Parshas Vayakel, Truma y Tetzave. Y después tenemos Parshas Vayakel, que habla del mandato de Moishe Rabbeinu al pueblo judío y cómo ellos cumplieron en la práctica. Moishe transmite al pueblo judío todo lo que había que hacer y ellos hacen desde abajo, y se usa del etatoe, se llama en Kabbalah, el despertar de abajo. Ellos cumplen todo lo que Moishe dijo que había que hacer, por supuesto porque Dios dijo que había que hacerlo. Y estos Parshas Vayakel. Y después viene Parshas Pekudei, una vez que Dios nos despertó. Y nosotros nos despertamos e hicimos lo que había que hacer. Ahí viene una revelación divina superior todavía a la revelación inicial. Entonces el Seider, ¿cuál es? ¿El orden cuál es? Primero viene un despertar de arriba de Dios y se usa de la isla. Después viene un despertar de abajo del ser humano y se usa del Etatoe. Y este despertar de abajo del ser humano genera otra Isarusa de la isla, otro despertar de arriba, otro resultado infinitamente superior al despertar inicial. Dios te llamó, vos te pusiste los tefilín y ahora te sentís bien. Dices, oh, no me jaye. Estuvo bien lo que hice. Me había olvidado de dar tzedaka. Ayudaste a otra persona. Esa persona te agradeció porque no tenía con qué comer ese Shabbat y no sabía dónde comprar la jalot y qué sé yo. Le llevaste la jala y está ahí. Y esa persona está feliz y vos te sentís bien. Entonces está el despertar de arriba inicial, tu acción y el resultado de esa acción. Y ese resultado de la acción es Parshas Pekudei. Parshas Truma y Tetzave es el despertar de arriba inicial. Parshas Vayakel es el despertar de abajo, el trabajo de cada uno de nosotros. Parshas Pekudei es el resultado de ese despertar de abajo. Sin prestar atención a que la proyección divina de Parshas Vayakel es incomparablemente inferior a la proyección divina de Parshas Pekudei, como ya explicamos. Sin embargo, la mayoría de los años leemos ambas Parshas juntas, como es este año, Parshas Vayakel y Pekudei juntas, porque hay veces en los cuales no hay tiempo. Así explica el Rebbe, estoy leyendo literalmente de adentro. Hay veces en los cuales no da el tiempo, el Rebbe va a explicar, es muy interesante. Entonces tenemos que uno mismo, Arain-Hapn, tomar, agarrar, cazar, por así decir, en una misma semana aquello que llevaría 2 semanas en otras situaciones. Hay veces en las cuales tenemos que trabajar más allá de lo que nos parece que somos capaces de trabajar. Pero se puede. Y el Rebbe explica. Esto no quiere decir que hay que salirse del tiempo. O sea, que seas infinito, milagros. Ok, a los tzadikim, a los grandes justos les ocurren grandes milagros y ellos están, por así decir, por arriba del tiempo. El tiempo no nos limita, pero nosotros no somos grandes tzadikim. Esto no quiere decir salirse del tiempo, porque todo el asunto del Mishkan, ¿qué es el Mishkan? La palabra Mishkan viene de la palabra Shechina, Shoichen. Shechina es la presencia de Dios, Shoichen es que reside, es revelar la presencia de Dios, Dira betachtoinim, una morada aquí abajo en este mundo material. Todo el asunto del Mishkan es que Dios se revele aquí abajo en este mundo. No que nosotros nos salgamos, seamos ángeles, el alma se retire del cuerpo, lo que sea, y ahí en el Gan Eden, en el paraíso, vemos a Dios. Más alto, muy lindo. Pero el objetivo de la creación es este mundo abajo, aquí abajo. Y este es el último mundo, el más bajo de todos, etc. Y el objetivo es revelar la presencia de Dios aquí abajo. Eso es todo el concepto de Mashiach. Que veamos a Dios con nuestros ojos de carne y hueso. Aquí abajo, en este mundo de carne y hueso, por así decir. Entonces el punto no es, dijimos que hay que hacer 2 cosas, que en general, o en muchos casos, llevan 2 semanas, la semana de Parshas Vayakel por un lado, la semana de Parshas Pekudei por el otro lado. Y este año
Vayakel y Pekudei están juntos. Hay que hacer en una semana lo que lleva 2. Ay, ¿cómo se hace una cosa así? No es que tenés que salirte del tiempo, sino que quiere decir esto es, en las palabras del Rebbe, que en el tiempo mismo de una semana no estés tan limitado por ese tiempo. Aprende a inyectar infinitud, ahora explico esto, en la finitud del tiempo. En las palabras del Rebbe, en el tiempo mismo, limitado de 7 días de una semana, sentí una actividad que trasciende el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe tiene una nota muy interesante. Parshas Truma, Tetzave, Vayakel, Pekudei siempre caen en el mes de Adar. El mes de Adar, que es el mes que estamos ahora, casi terminando el mes. El mes de Adar es el mes de Purim. Purim es una fiesta muy particular, con muchísimas ideas y enseñanzas. Pero uno de los puntos interesantísimos de Purim es lo siguiente. Purim es una fiesta, es un Yom Tev, es una festividad del pueblo judío. Pero es un Yom Tev que no está prohibido hacer trabajos. Es Hol, es un día mundano. Puedes andar en auto, puedes prender fuego, puedes hacer todos los trabajos que haces en un día común y corriente. Solamente que tenés ciertas mitzvot, de leer la Megilá, etc. No vamos a hacer una clase sobre Purim. El punto es que Purim es un día común, Hol, mundano. Pero sin embargo, uno de los asuntos de Purim, ¿cuál es? Como dice el Talmud en Megilá, una persona está obligada a emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre Baruch, Mordejai, bendito sea Mordejai, Orur, Aman, y maldito sea Hamán. Que no viene al caso toda la historia de Purim. Hamán era el hombre malo, digamos, de la historia de Purim. El punto es que incluso dentro del tiempo físico limitado de las 24 horas de Purim, tenés que lograr algo que trasciende los límites. Háztelo yada, hasta que no sepas, perdés la lógica, trascendés el intelecto, no sepas la diferencia entre maldito sea Amán o bendito sea Mordejai y maldito sea Amán. Quiere decir que en el tiempo mismo existe el concepto de trascender el tiempo. Y esto es lo que significa que en una semana, que en general uno puede ocuparse en una semana de un núcleo, una nekuda, un punto, Parshas Vayakel, el trabajo de abajo, digamos, del ser humano, Parshas Pekudei y el resultado divino. En una semana existe también la posibilidad de hacer 2 cosas, trascender el tiempo. Y ni que hablar si por el calendario, la forma que está armado el calendario, etc., ocurre que una semana tenemos que leer los 2 puntos, es porque efectivamente podemos. La Toira misma nos da la capacidad de que podamos lograr esos 2 puntos en una sola semana. La actividad que trasciende el tiempo, en el tiempo, que es la unión de lo superior, arriba, digamos, y lo inferior aquí abajo, esto se expresa justamente en la unión de estas 2 partes, Vayakel y Pekudei. El punto de Vayakel es el trabajo de las criaturas, aquí abajo, y el punto, el núcleo de Pekudei, es la proyección divina. Y el logro de esto es que podemos juntar estas 2 cosas. Podemos hacer de estas 2 cosas una sola cosa. En otras palabras, esto no son las palabras del Rebbe, pero en otras palabras, cuando el hombre trabaja hacia Dios, el hombre podría pensar que no tiene resultado su trabajo, que no hay nada que esté logrando. ¿Dónde vemos? No vemos lo que hacemos, etc. No vemos el resultado de lo que hacemos. En la práctica, la idea, lo que está planteando el Rebbe de la enseñanza, después hay otra enseñanza más, pero la enseñanza de Vayakel y Pekudei juntos significa aprender a sentir la revelación divina justamente en esas actividades que hacemos. En poner una moneda en tzedaka, en llamar a un compañero, un amigo que estaba en la casa enfermo, che, ¿cómo andás y cómo te va? En hacerle un favor a otro, en ponerse tefilin, aprender a sentir la kedusha, la santidad, en esas cosas mundanas. En el trabajo mundano tuyo mismo. Eso es Vayakel y Pekudei. En tu trabajo mundano sentí esa kedusha. No es que el trabajo es por un lado y la santidad es por el otro lado, dicho de otra manera. Es el mismo punto, pero dicho de otra manera. Hay gente que piensa que en la vida tiene 2 asuntos. Está mi vida por un lado y está el judaísmo por el otro lado. ¿Qué soy Yehudi? De vez en cuando hago una mitzvah, que Pesach y como matzah, y qué sé yo, me pongo tefilin, prendo velas de llaves, pero no es mi vida eso. Es otra cosa. Esto sería así si Vayakel está por un lado, el trabajo de abajo sin resultado aparente, y Pekudei está por otro lado. Entonces Vayakel es mi vida normal, hago trabajos, hago un montón de cosas. También hago algunas mitzvahs. Pekudei es de vez en cuando, siento algo en alguna mitzvah, pero no es lo normal, no es mi vida.
Viene la Torá y nos enseña, mira, la mayoría de los años, es verdad, no siempre, pero la mayoría de los años Vayakhel y Pekudei van juntas. ¿Qué significa eso? Aprende a sentir Kedusha, santidad en cada peule, cada actividad que haces, cada pensamiento que tenés, cada palabra que decís, que sea de Kedusha y sientas esa Kedusha, esa santidad. Terminando con las palabras del Rebbe de este asunto, después pasamos a otro muy cortito también, y esta es la preparación adecuada para la revelación de la época de Mashiach, justamente, como dijimos anteriormente, en la cual vamos a tener ambos asuntos. Vamos a tener la Kedusha, la santidad revelada en un mundo material y físico. Otra enseñanza de la unión de Parshas Vayakhel y Pekudei es, entre Vayakhel y Pekudei, entre el mandato divino a Moshe Rabbeinu para construir el Mishkan, que dijimos que era Parshas Truma y Tetzave, ese mandato divino, y entre eso y la construcción en la práctica, cuando Moshe Rabbeinu le dice a los Yehudim que construyan el Mishkan, y ellos van y construyen todo el Mishkan en la práctica, etc., que eso Vayakhel y Pekudei, entre Truma Tetzave y Vayakhel Pekudei hay una parsha en el medio. Hay una parsha. ¿Cuál es la parsha? Parshas Kisisa. ¿De qué habla Parshas Kisisa? Geta Eigel, el pecado del becerro de oro. Lo peor que el pueblo judío podía hacer. Inmediatamente después, 40 días después de que el pueblo judío estuvo parado en el monte Sinai, y Dios se reveló y entregó la Torá, y el pueblo judío escuchó los 10 mandamientos y la voz de Dios, impresionante, el monte humeante y todos temblando, sudando. Después de esto, ¿qué hicieron? Idolatría, se arrodillaron a un becerro de oro, etc. Esos Parshas Kisisa. Entonces Dios manda a Moshe Rabbeinu a hacer el Mishkan, Truma Tetzave. Moshe Rabbeinu manda a hacer el Mishkan al pueblo judío y lo hacen, pero en el medio hay otra cosa. En el medio hay Parshas Kisisa. Pecado terrible. Becerro de oro. El becerro de oro. Puede ocurrir, ¿cuál es la enseñanza de esto? Puede ocurrir que haya algo que interrumpa en el medio en el que vos sabés que hay una mitzvah que tenés que hacer. Hay un mandato divino. Eso Parshas Truma Tetzave. Y vos tenés que hacer algo y lo sabés. Pero no. Está el Geta Eigel en el medio. Está el pecado del becerro de oro en el medio. Y hay algo que te impidió hacerlo. Pero sin embargo, cuando Moshe Rabbeinu manda a hacer algo, esos Vayakhel y Pekudei, Moshe Rabbeinu te da las fuerzas para que lo puedas hacer. Te da la energía para que lo puedas hacer y con seguridad va a terminar haciéndose esa cosa. El Mishkan que Dios mandó en Truma Tetzave, a pesar de que en el medio hubo un terrible pecado, en el medio hubo, por así decir, avanzamos 5 pasos, fuimos 20 para atrás. No importa. Vino Moshe Rabbeinu, indicó que hay que construir el Mishkan y el pueblo judío fue y lo hizo. En muchos años, estas dos parshas van juntas, explica el Rebbe, y en la práctica seguimos a la mayoría, o sea, la enseñanza es concreta para todos los años, la unión de Parshas Vayakhel y Pekudei, que nos enseña que incluso en el momento que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, se mezcla y se nos mete en el medio y pueden pasar un montón de cosas que de vuelta son pasos para atrás, y vos sabés que tenías que hacer tal o cual cosa porque Dios le dijo a Moisés hacer tal o cual cosa. Ya sabés que hay una mitzvah así, otra mitzvah así, etc. Sin embargo, en la práctica, nada queda afuera. Nadie pierde todas las oportunidades. Nadie queda fuera de poder cumplir las mitzvot. Porque cuando la cosa se revela a través de Moshe Rabbeinu y el líder de cada generación, hay una expansión, una expresión de Moshe Rabbeinu en cada generación, como dice el Zohar, Ispashtuse de Moshe Bechol Dara Vedara, hay una expresión de Moshe Rabbeinu en cada generación. Si me preguntan a mí, por supuesto, el Rebbe es el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Cuando el Rebbe dice que hay que hacer tal o cual cosa, con seguridad eso se va a lograr hacer. Con seguridad se va a hacer. Porque el mandato mismo de Moshe Rabbeinu, esto es lo que nos da las fuerzas y la promesa de que en la práctica lo vamos a poder hacer. Que la cosa se va a lograr, es decir, con seguridad, la avoida de los Yehudim, el trabajo de los Yehudim, a pesar de que puede ser que dimos 20 pasos para atrás o el pecado del becerro de oro en el medio. No importa, con seguridad vamos a poder generar que la gloria de Dios, como termina Parshas Pekudei, la gloria de Dios se revela aquí abajo en la tierra, en este lugar. Entonces el Rebbe
Este es el final de la sija, de la charla. El Rebbe básicamente compartió dos asuntos. Punto número uno, ¿cuál es la nekuda, el punto principal de Vayakel? El trabajo de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el punto principal de Pekudei? La revelación divina, arriba hacia abajo. Y el 6 del orden es, primero viene Dios dándonos capacidad y fuerza para lograr que actuemos, digamos, que hagamos la mitzvot. Es el mandato, la mitzvah misma es la que nos da fuerza para cumplir esa mitzvah. Nosotros cumpliendo la mitzvah, eso, Parshas Vayakel, y Parshas Pekudei es el resultado, que es superior infinitamente al mandato inicial, la energía divina que nos dio la fuerza para cumplir la mitzvah. Esa es la unión de Vayakel y Pekudei, y a veces no podemos separarlo una semana una cosa, una semana otra cosa, van juntos, y tenemos la capacidad para eso. Si están juntas las parshas es porque Dios nos dio la fuerza para eso, justamente, para poder lograr esos dos asuntos en una misma semana. Y la segunda enseñanza es, incluso si entre el mandato divino y el mandato de Moishe hubo algo en el medio que nos hizo ir muy para atrás, pecado, becerro de oro, de lo más grave que hubo. Sin embargo, sabemos que si Moishe Rabbeinu nos está diciendo que podemos lograr una determinada cuestión, y el Rebbe tomó, esto lo agrego yo, no está en la sija, pero el Rebbe tomó el último maimer, el último discurso hasídico del Rebbe anterior, Bossi Legani, es un discurso hasídico famoso del 11 de Yud Shvat, perdón, del 10 de Shvat. Ahí en ese discurso hasídico básicamente lo que dice es que cada uno de nosotros, entre otros puntos, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos un Mishkan. Revelar en nuestro propio interior, a través de Torah, Mitzvot, la presencia de Dios. Y esto va a hacer que la presencia de Dios se revele en el mundo entero, o sea, la venida de Moshiach. Esto lo que quiere decir es que si Moishe Rabbeinu el Rebbe nos está diciendo, fíjense, el testamento, por así decirlo, el Rebbe anterior es nuestra función como la generación de la venida de Moshiach, traerlo a Moshiach. Si el Rebbe nos dice esto, es porque lo podemos hacer. Y hubo muchas dificultades y cada uno de nosotros se conoce a sí mismo y sabemos en los niveles en los que estamos, etcétera, etcétera. Justamente esto es lo que está diciendo el Rebbe al final de la charla. Si Moishe Rabbeinu es el que te da el mandato, más allá de todo lo que hayas hecho, no te preocupes, lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Moishe te da las fuerzas, Hashem te da las fuerzas, podés lograr revelar la presencia de Dios aquí abajo en la práctica, y esto lo vamos a ver con los ojos de carne y hueso, como dice el versículo. Viruhol Basar, que Hashem Diver, va a ver toda la carne, vamos a ver que Dios habló, que Dios crea el universo, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.